¿Se podía saber? Es que no se podía saber. Es que cómo íbamos a adivinar. Es que no podíamos estar peor. ¿Se acuerdan de estas expresiones de la gente pues que se confundió, que los engañaron, que votaron por Obrador? Había que hacer un poco más del ejercicio democrático de analizar, de revisar, y sí se podía saber. O sea, si uno combinaba los antecedentes de Obrador, su historia personal y profesional, su historia política, y por el otro lado, analizaba el ensamblaje mexicano y las características del sistema político mexicano, pues era relativamente fácil prever lo que iba a pasar. Y hay mucha gente que lo previó. Conozco muy bien la historia de Obrador porque soy tabasqueño, pero además conozco el sistema político mexicano, lo he analizado y observado y participado por mucho tiempo en él. Entonces era fácil decir, este tiene tendencias a la locura, a lo totalitario, a la megalomanía, al mesianismo. Bueno, eso era clarísimo. Cuando en Reforma se puso una banda presidencial porque él era el presidente legítimo, bueno, pues eso es cosa de zafados, ¿no? Ahí había precedentes muy importantes, o cuando compró camionetas para que sus guaruras de Morena fueran a golpear a los de la Comisión Federal de Electricidad para desconectar la luz en Tabasco, contra la ley totalmente. Y durante 25 años 500,000 personas no pagaron la luz precisamente por él y por ese cuento de la resistencia que nos dejó endrogados a los tabajeños por muchos años, hasta que ahora ya decidió que agarre el dinero de todos los mexicanos y paga a sus cuates, a sus seguidores, a quienes lo siguieron en esa locura, la luz durante 25 años. Pero si uno analiza todo ese tipo de cosas, el tipo de personajes con los que se estaba rodeando, pues era relativamente fácil pensar, este va a caer en la tentación del totalitarismo, va a caer en esa tendencia a la locura de creerse Mesías, de creerse Dios, de creerse el que todo lo sabe y todo lo puede. Entonces yo creo que ahí reside una parte muy importante de lo que la gente no vio. Todo el mundo veía que tenía rasgos de locura y tendencias al totalitarismo. ¿Se acuerdan lo que hizo en Iztapalapa con Juanito? Bueno, eso no lo hace un demócrata, pero ni drogado. Este lo hizo en la mano de la cintura y frente a todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando le dije, hey, tú ven aquí, van a votar por ti y luego tú vas a renunciar y va a ser Clara Brugada la delegada? Ese episodio de mucha vergüenza para el país. Bueno, estaba clarísimo lo que era capaz de hacer. Y esas hay muchas. Y hubo gente que me argumentaba y me decía, pero es que en la Ciudad de México gobernó bien. Eso es un tema que hay que discutir en términos de los resultados. Pero lo que sí es cierto es que hay que darnos cuenta que la Ciudad de México es una jefatura de gobierno muy grande, pero es una entidad. Es como un gobierno de un estado o como una alcaldía muy grande. Pero es una entidad. Ahí no te puedes volver loco en este país. Este es un país presidencialista. Ahí, en la jefatura de gobierno, tienes a la Asamblea de Representantes o a la Cámara de Diputados local, tienes a 31 entidades más con gobernadores y congresos estatales, tienes al Ejército, tienes a la Marina, tienes a la Suprema Corte de Justicia, tienes a la Presidencia de la República, a la Cámara de Diputados Federal, a la Cámara de Senadores, tienes todo ese entramado que no te permite volverte loco en la jefatura de gobierno. En un país como este, el lugar para volverse loco, si tienes tendencias a eso, es la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque no tiene contrapesos. Estos contrapesos tan importantes que estoy hablando dentro de una jefatura de gobierno local en la Ciudad de México, ni de chiste los tenemos a nivel nacional. Hay algunos débiles, pero no es Estados Unidos, no es Inglaterra, no es Francia, en donde los contrapesos son en las propias instituciones como el Parlamento o las asociaciones civiles o los think tanks o los propios gobiernos estatales o los congresos estatales, que en muchos de esos países tienen diputados y senadores estatales. Si vemos la debilidad del sistema político mexicano y vemos la trayectoria política de un hombre así, pues era relativamente fácil. 2 más 2 son 4. Va a aprovechar sus ventajas como político, porque hay que decir que no es un político tradicional en el sentido de que a sus seguidores, a muchos de ellos, los fanatiza. Es algo efectivamente como un mesianismo. Eso nunca lo habíamos visto. O sea, gente que le besa la mano, gente que llora ahí con él y lo abraza y se le arrodilla.
Eso nunca lo habíamos visto. Y un personaje que disfrute eso además. O sea, yo soy el Mesías, efectivamente, a mí es a que se me tienen que arrodillar. Entonces dice, bueno, tengo un político que tiene la capacidad de sacar a 100,000 personas a la calle y ponerlas arriba de la ley, sobre la ley, aplastando la ley. Eso nunca lo habíamos visto, esa capacidad, desafortunadamente muy perversa. Sí se podía haber sabido, claro que se pudo haber previsto, claro que te pudiste haber dado cuenta si hubiéramos hecho la tarea del análisis de la historia de las y los candidatos, hubieran encontrado todos estos rasgos de locura y, por supuesto, por otro lado, la debilidad del sistema mexicano y cómo la aprovechó Obrador, que es precisamente lo que está aprovechando ahorita. Esas debilidades para ir desmantelando las pocas instituciones autónomas que teníamos para hacer un poder centralista total de él y de su grupo. Y ese es precisamente el riesgo. Entonces, claro que se podía saber, claro que se puede prever hacia dónde vamos y lo que viene es mucho más grave y puede durar 20 años si no despertamos a todos esos hombres y mujeres, millones de mexicanos que tienen que activarse, que tienen que participar, que tienen que cuestionar, que tienen que darse cuenta que la democracia no es nada más ir a votar. Y aún así, 45 millones no fueron a votar en la elección pasada, que siempre se los digo. Pero hay que decirlo, hay que provocar que esos 45 millones participen. Y los demás que votamos, pues no nada más es votar, es supervisar permanentemente a las y los gobernantes y exigirles, ser una ciudadanía exigente. Acuérdense que lo decía Octavio Paz, pobres mexicanos gritan una hora, un día el 16 de septiembre, para quedarse callados el resto del año. Quebremos esa frase que es durísima, cambiemos, hagamos una ciudadanía mucho más exigente, aprovechemos tanta locura de un gobierno para finalmente volvernos una sociedad completa, una sociedad en general, en mayoría, muy participativa, muy exigente, muy demandante, muy propositiva. Pues muchísimas gracias, suscríbete a mi canal y provoquemos y participemos y propongamos.